El sexto sabor es un proyecto que se trata de reconocer y utilizar todas las propiedades de los chiles secos mexicanos. Es decir, aquí tenemos el más importante y el básico de todos, que es el guajillo. Este chile, que se conoce en otros lados como chile color, coloradito, mirasol, en fin. En realidad lo que más nos interesa es aprender una técnica para aprovechar al máximo todo el potencial que tiene este producto. Normalmente lo mal aprovechamos por las técnicas erróneas, pero aquí les voy a enseñar la técnica adecuada. Primero es identificarlo. Los chiles tienen que estar perfectamente brillantes, no estar picados, no estar rotos, tener una forma pareja, es decir, simétrica, no necesariamente tienen que estar doblados o torcidos o duros, eso significa que están viejos. Si llegan a estar picados como este, por ejemplo, de aquí, puede llegar a que estén contaminados o que finalmente puedan echarse a perder mucho más rápido, enmohecerse o albergar algún tipo de palomilla. El primer paso es despalillar. El sexto sabor lo que prevé es reconocer las 5 unidades culinarias que les voy a enseñar ahora, y la primera unidad culinaria o primer parte de los chiles secos que vamos a aprovechar y convertir después en gastronomía es justamente este palillo que está aquí, que es de donde se coloca o donde se desprende directamente de la planta. Lo vamos a colocar en este primer cacharrito o en este primer utensilio para dividirlo. Segundo paso es tomarlo el chile seco por la forma adecuada, es decir, como a forma adecuada de nuestras manos, que es justamente esta, de manera ergonómica, y aquí vamos a meter una tijera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de dividir en dos partes exactamente iguales para someter después a un asado ligero y controlarlo de manera adecuada. Lo más importante con los chiles secos es controlar sus partes y tratarlos de manera con el respeto que se merecen, con el respeto que significan más de 1200 años de historia de cocina mexicana. La segunda parte o la segunda unidad culinaria es justamente esta. Esto también es cocina de aprovechamiento, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque finalmente nos hace aprovechar al máximo productos que generalmente desechamos o que no consideramos porque nadie nos ha dicho cómo se utilizan. Vean cómo estoy separando. Separé perfectamente en dos mitades exactas o dos mitades parejas que me permiten tener una superficie controlada. Voy a retirar perfectamente bien todas las semillas, asegurándome que no se guarde ni una por aquí, que de pronto son las más escondidas o las más curiositas, las que se van quedando ahí en el resto del producto. Y bueno, pues finalmente retirar la tercera unidad culinaria, que son las venas. ¿Por qué le llamo unidades culinarias? Porque la primera, que es esta y esta, las podemos aprovechar por separado. La cuarta unidad culinaria es la pulpa, pero aquí viene uno de los secretos más importantes de todas estas técnicas, que es la separación adecuada de las venas. Vean cómo, aunque parece que ya las retiramos todas y las dividimos en otro plato, los vamos a tener todavía muy escondidas y pegadas a la pulpa. ¿Por qué razón estoy haciendo esta división tan minuciosa? Porque resulta que entre mejor limpiemos un chile, entre mejor aprovechamiento tengamos de sus partes, mucho mayor va a ser el control que tengamos en la preparación que hagamos. ¿Qué significa esto? Que una de las cosas que más nos preocupa es el tema del picor y cómo está dividido los picores en un chile. Teórica o hipotéticamente hablando, el picor se divide en estas tres partes: las semillas, las venas y la pulpa. Normalmente existe un 25% de capsaicina, es decir, del agente picante en las semillas, un 50% en las venas y un 25% en la pulpa. Si nosotros no retiramos adecuadamente semillas, venas y no desprendemos bien la pulpa, lo que estamos haciendo es no tener control sobre la capsaicina, por lo tanto el picor y la pungencia de los chiles. Tenemos entonces el palillo, semillas, venas y la pulpa perfectamente bien dividida, y lo que vamos es a entender que cada una de estas partes tiene un uso. El palillo, al ser una madera o un tipo de madera seca, sirve para combustibles. Para todos aquellos creativos pueden hacer con esto ahumados de carne o ahumados en pistola, como para cocina creativa. Semillas, las semillas se tuestan y tienen olores y sabores a semillas de maíz o semillas de pepita, de calabaza, o semilla incluso hasta nueces, avellanas. Una de las teorías es que las semillas tostadas al molerse producen algo que se llama pipián o pepián básico, pascal en algunos lugares. Las venas, que pueden servir para infusionarse en aceites o tostarse y meterse a caldos o a sopas. Y las pulpas, que es lo que normalmente utilizamos para aplicar en adobos, salsas y otros productos.
Lo más importante es que con el sexto sabor estamos utilizando todo esto que contiene el chile, cuando normalmente esto lo tiramos a la basura porque no nos han dicho cómo aprovecharlo o se nos ha olvidado de manera tradicional cómo transmitirlo y terminamos utilizando esta mal limpiada o mal asada. Vamos al siguiente paso, que es asar. Uno de los grandes mitos es ¿se asan o no se asan los chiles secos? Esto es mi recomendación para obtener un mejor sabor y para poder explotar al máximo los sabores de cada una de las variedades que existen en México. Una superficie caliente que no esté sin grasa, sin nada de aceite y que ustedes soporten la temperatura. Esto es alrededor de unos 65-70 grados centígrados máximo. Siempre vamos a empezar por la parte exterior, es decir, por la parte de afuera, es decir, esto sería como yo lo tenía en fresco, o sea, recién sacado de la bolsa, y lo dividí ya a la mitad y vamos a poder no presionar, no hacer que el chile esté completamente pegado a la superficie, sino solamente deslizar. Voy a ocupar mis manos para poder desplazar levemente nada más. Vamos a empezar a notar ciertos brillos o cierta coloración ligeramente suave que va a ir incrementando y va haciendo que se brille y se haga flexible incluso el chile. Aquí es donde ustedes tienen que ser más cuidadosos porque este es el momento en el que puede quemarse y desmejorar los sabores por completo. Voy a solamente pasar unos segundos por la parte interior y continúo el proceso. Son alrededor de 10 o 12 segundos por la parte exterior y alrededor de 5-7 segundos por la parte de adentro. Lo más importante de esto es evitar que se formen ámpulas o que se formen ampollas, que se formen puntos negros o puntos inflados por la parte de adentro, puntos negros por esta superficie. Se va a suavizar los chiles de tal manera que parece que son más flexibles y este es el momento adecuado para retirarlos del calor. Vean cómo son flexibles, se regresan a su forma y esta es la manera adecuada. Son alrededor de 15 a 17 segundos dependiendo también del grosor de cada uno de los chiles. El siguiente paso es el remojo de cada uno de los chiles ustedes asan por completo todos los chiles con las instrucciones adecuadas y después vamos a colocar en un inserto o en un bowl de tal manera que la superficie esté por completo. Se pueden partir incluso si es que los van a ocupar para moler. En este caso yo los voy a utilizar como un adobo. Voy a agregar mi caldo de maíz que ustedes ya aprendieron a preparar, caldo de maíz caliente para poder remojar. Como esto voy a meter mucho más chiles, la idea es que no esté por completo sumergido, esté por completo sumergido pero no esté nadando. Aquí voy a meter un par de chiles más. Normalmente es una parte por sólido, es decir, por chile, por 2 a 3 partes de líquido, es decir, no van a quedar, va a ser como una especie de infusión, pero van a tener que estar esperando ustedes alrededor de 40 minutos para que se suavice por completo y nuestra agua de remojo, que es esta que va a quedar aquí, se pueda utilizar como parte de la preparación de un adobo madre. Ya pasaron los 40 minutos de remojo y lo más importante de esto es que obtuvimos ya 2 de nuestras unidades culinarias del sexto sabor. Primero está evidentemente la pulpa remojada, esta pulpa que ya está dispuesta y que vamos a aprender a moler y a aprovechar al máximo, pero tenemos una resultante, una nueva unidad culinaria, que aquí se rompen todos los mitos de la cocina mexicana, si es que esta agua de remojo se utiliza o no. Como asamos de manera adecuada nuestros chiles, evidentemente ahora lo podemos aplicar también a nuestras preparaciones. Cuidado, porque aquí se diluyó también parte de la capsaicina. Si nos excedemos, puede también quedar muy picante nuestra preparación. Bueno, pues como verán, aquí tenemos 2 de nuestras pulpas. Les voy a hacer solamente la muestra para poder verificar que está perfectamente suave y que podríamos aprovecharla al máximo. Lo que voy a hacer a continuación es un proceso que ya poco se hace, ¿no? Muchas veces yo conozco algunas recetas que todavía lo hacen, algunas cocineras tradicionales, pero ya es raro. Esto le podríamos llamar una suprema de chiles. Esto también a los amigos que están fuera de México, a los que saben de cocina española, a los que son españoles, se recordarán de cómo se limpian los pimientos choriceros, ¿no? Es decir, cuando se remojan y cuando obtenemos esto que solamente la carne le llaman ellos, o digámoslo así, la pulpa ya perfectamente remojada, que puede ser después aplicada y molida. Entonces podríamos tener, por un lado tenemos la pulpa ya extraída, separada de la piel, y por el otro lado tenemos esta piel. Esta piel puede llegar, si no la molemos bien, no la colamos bien, puede llegar a ser indigesta, y de ahí que hay veces que provoca cierto grado de irritación. No echarle la culpa a los chiles de que todo es picante o irritante. Esto es importante.
Viene una de las partes más importantes del tema de los adobos. Ahora ya vamos a empezar a producir adobos. Esta pulpa la vamos a sobrelicuar, es decir, vamos a licuar 3 veces más de lo que normalmente ustedes licuarían. Estoy agregando un poco de sal de grano, la agregamos desde aquí. Vamos a agregar nuestro caldo de maíz perfectamente, que ya podrán ver en otras recetas, perfectamente colado. Y vamos a agregar un poco también de esta agua de remojo de los chiles secos. Cuidado aquí nada más de no pasarnos con el líquido para poder tener una mezcla homogénea. Aquí estamos listos ya. Son 100 gramos de chile y aproximadamente medio litro de líquido. El sobrelicuado nos permite retirar la mayor parte del bagazo o de las posibles sobras, digámoslo así, que obtenemos después del chile. Es decir, la piel que no puede disolverse, la piel que queda de alguna forma que puede llegar a ser indigesta. Esta la vamos a perfectamente a retirar o a dejar al menos en el colador. En el colador lo que estamos haciendo es solamente pasar lo que es terso, es decir, la pulpa bien licuada, esa parte que pudimos haber extraído y separado de la piel. El chile guajillo tiene una piel muy gruesa, no es gruesa, pero es muy dura, es decir, es difícil de que se disuelva, de que se licúe de manera adecuada. Entonces vean lo que estoy retirando. Esto puede llegar a cortar nuestras preparaciones o incluso puede llegar a ser indigesto para todos aquellos que pueden llegar a tener problemas de intestinos o de estómago. Fíjense bien cómo termina esto siendo una pulpa tremendamente tersa. Es un terciopelo. Esto falta todavía cocinarlo para formar el adobo.